Recording in progress. Bueno, entonces en esta última ocasión, para cerrar el campo de la capacitación en cuanto tiene que ver a la asignatura Teoría de la Conducción, pues nos permitimos manifestar lo siguiente, ¿no? En resumen, de todo lo que hemos revisado, hemos visto y hemos tratado, precisamente referirnos a lo que es el conductor seguro ya, con todo lo que se ha analizado, que precisamente con el propósito de contribuir nosotros a la generación de un cambio de actitud de nuestros conductores y conductoras, se pretende también reflexionar sobre los imprevistos que se pueden presentar al conducir, la necesidad de conocerse a sí mismo y aceptar que como individuos tenemos limitaciones para actuar en determinadas circunstancias y especialmente sobre la gran responsabilidad que se asume al conducir un vehículo motorizado. Como escuela, aspiramos que se generen grandes cambios, tanto en cuanto a nuestra infraestructura, así como en lo que se refiere a aspectos legislativos y reglamentarios que apuntan a mejorar la seguridad de tránsito en nuestras calles, caminos, carreteras, y asimismo esperamos seguir contribuyendo a la generación de un cambio de actitud de nuestros conductores y conductoras, de manera que a subirse a un automóvil, a una motocicleta, a otro tipo de vehículo motorizado, pues lo hagan no solo con el conocimiento de las reglas de tránsito, sino sobre todo con la plena conciencia de que en sus manos está su propia vida y de la de los demás, ¿no? En ese sentido, referirnos brevemente a lo que son los principios de la conducción, y acá nosotros habíamos manifestado en algún momento lo que era el funcionamiento del automóvil en sí. Para que usted conduzca un automóvil de forma segura, debe mantenerlo en buenas condiciones y es necesario que sepa cómo está construido y cómo funciona. Hablemos del motor, que es prácticamente el corazón del vehículo. El sistema de lubricación. Hay muchas partes móviles que requieren precisamente de esta lubricación, la que se realiza a presión. Hablamos del sistema eléctrico que necesita el vehículo producida por un alternador movido mediante una correa desde el motor, para decir, ¿no? Y esta precisamente está almacenada en la batería. Hablamos de que en algún momento había que controlar los distintos niveles de fluidos. Y no olvidemos el nivel de líquido en la batería. ¿Sí? Hay que echar el agua destilada en caso que sea necesario. Que la correa del alternador esté suficientemente tensa. Que los cables de la batería estén bien sujetos. Que la luz de carga esté actuada durante la conducción y tenga mucha atención. El ácido de la batería es corrosivo. Tenga cuidado con su ropa y sobre todo la piel. Otro de los sistemas que forman parte del funcionamiento del automóvil es el sistema del combustible, ¿no? Precisamente con conductos, una bomba y precisamente el combustible y el aire se mezclan en el carburador, el sistema de inyección, estos son aspirados por el motor y de esta manera es precisamente lo que da funcionamiento al vehículo. Otro de los sistemas, no olvidemos el de refrigeración, que justamente tiene la misión de enfriar el motor para que mantenga la temperatura adecuada. El sistema de escape, los gases de escape precisamente contienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y carece de olor, lamentablemente. Así que los primeros síntomas de intoxicación serán para ustedes un dolor de cabeza, vómito, y además poseen otras sustancias tóxicas peligrosas para usted y para el ambiente. No olvide que debemos proteger el ambiente, que no debemos mantener el motor en funcionamiento más de lo necesario, que a menor señal de intoxicación debe procurar salir de su vehículo y respirar aire fresco, que el monóxido de carbono puede penetrar en el interior de vehículos si conduce con el porte equipaje abierto, que también debe detener el motor en las paradas largas y que debe estar atento a cambios en el sonido del motor. Otro de los sistemas que forman parte del funcionamiento, la transmisión, ¿no? Justo como su nombre lo dice, ¿no? La energía del motor es transmitida a las ruedas de tracción a través del embrague. Hablando del embrague,
Este se encuentra entre el motor y la caja de cambios. La caja de cambios precisamente multiplica la fuerza del motor. Precisamente los vehículos con caja de cambios automática, que son cada vez más comunes, corrientes, accesibles, carecen del pedal del embrague, ¿no? No olvidemos aquello. La dirección, pues, se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos están equipados con la servodirección, que es un mecanismo que consiste en un dispositivo hidráulico auxiliar que facilita precisamente el giro del volante, ¿no? A menor esfuerzo usted prácticamente logra el cambio de la dirección. El sistema de los frenos, recordemos, tenemos dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno del otro. El freno de servicio y el freno de estacionamiento, conocido freno de mano. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que recordar en esta ocasión como parte de los sistemas? Ah, los neumáticos. Aquellos que precisamente hacen contacto con la calzada. Y para que justamente estos cumplan las funciones de frenado, agarre y direccionalidad, los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Salvo que sea o llevemos al extremo de 1.6 milímetros. Pero no es aconsejable, ¿no? Porque empeora la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que pierda contacto con el pavimento, fundamentalmente a causa de la cuña de agua que se forma delante de los neumáticos, ¿no? Recordemos también que hay que controlar las presiones recomendadas fundamentalmente por el fabricante y en ningún caso inferiores. No olvidemos el tema de las luces. Seguridad vial, seguridad de la conducción, hacía referencia precisamente que necesitamos poder ver y ser vistos por los demás usuarios, sobre todo cuando lo hacemos en la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida, ¿no? Recordemos que tenemos vehículos motorizados de 4 ruedas o más, luces exteriores en la parte delantera, luces exteriores en la parte trasera. Tenemos que asegurarnos que estas estén limpias, que funcionen y que sean bien ajustadas precisamente, ¿no? Porque un mal ajuste podría encandilar a los demás usuarios de la vía y causar un accidente. Recordemos que también podemos contar con las luces neblineras, podemos también contar precisamente con, y de hecho se cuenta con las luces de advertencia de peligro, aquellas luces intermitentes que justamente se activan cuando usted se detiene y anticipa una falla o avería para indicar o avisar que temporalmente está obstruyendo la circulación, para advertir a los conductores que vienen detrás suyo precisamente de algo que puede ser necesario dar o generar una advertencia para no generar peligro ante los demás. Sí, y precisamente de esto tenemos que hacer un pequeño paréntesis, recordando nuevamente lo que es la conducción segura. Recordemos que para conducir nuestro vehículo de forma segura, va a ser necesario que nosotros efectuemos algunos sencillos controles, ¿no? Y de eso también se vio. Antes de iniciar a conducir, usted tiene que verificar, ¿no? En su control de seguridad, el cinturón de seguridad precisamente, las luces, el limpiaparabrisas, los frenos, ventilación, espejos, líquido limpiaparabrisas, puertas, neumáticos, bocina, desempañador de la luneta trasera, entre otros. Y antes de comenzar a conducir, tiene que verificar que tiene buena visibilidad a través del parabrisas delantero, de la luneta trasera, de las ventanas laterales. De no ser así, active el ventilador, ajuste las boquillas del aire y encienda el desempañador de la luneta trasera. Tiene que verificar además que ha ajustado los espejos para tener buena visibilidad hacia atrás y hacia los lados. Tiene que verificar que las puertas estén cerradas, sobre todo si lleva niños. Asegúrese de que vayan bien sujetos y que no puedan abrir las puertas desde el interior. Hay un seguro
también implementado en las puertas. Asegúrese y verifique también que lleva los dispositivos reflectantes para casos de emergencia. Verifique también que lleva su extintor de incendios, una rueda de repuesto en igualdad de condiciones y las herramientas necesarias para su cambio, obviamente. Y no olvide que no debe llevar algún objeto suelto en el vehículo porque puede lesionar a alguien en caso de una frenada brusca. No olvidemos también respecto del tema del cinturón de seguridad que hay dos escenarios, ¿no? Si se presentase un choque a 50 kilómetros por hora y no lleva puesto el cinturón de seguridad, es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin ninguna seguridad. Si incrementa la velocidad a 70 kilómetros por hora, ello equivale a lanzarse desde un séptimo piso, al vacío, digámoslo así. Así que mucho cuidado. Es su seguro de vida. ¿Ya? Y finalmente, hablando de esto, que siempre nos ha gustado un poquito involucrar a la física en este tema de los movimientos de los cuerpos, pues no vamos a dejar por hoy de tratar el tema, ¿no? La energía y las leyes físicas. Hablemos un poquito de la energía y el movimiento, ¿no? Un vehículo que se aproxima a una curva tiene a continuar su desplazamiento en línea recta, ¿sí? Experiencia verídica, factible y comprobable. Moviendo el volante del automóvil, usted lo obliga a desviarse de la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia, eso se denomina. Pero si conduce a una velocidad demasiado alta, ¿qué sucede? La fricción puede no ser suficiente para mantener el vehículo en la carretera. Recuerde, al aumentar la velocidad, la energía de movimiento aumenta X veces. Digamos que se duplica. La energía de movimiento aumenta 4 veces. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva. ¿Sí? Por eso es muy importante que usted trate de prever el estado del camino con anticipación, que estime bien el radio de una curva y que esté atento a las sorpresas que puede encontrar. Derrames de combustible, elementos dispersos, alguna otra cosa que pueda hacer precisamente que la carretera esté resbaladiza, ¿no? Hay que reducir la velocidad. Por lo tanto, aquí ligeramente podemos tratar el tema en el cual tenemos que la distancia de detención consta de dos partes, ¿no? La distancia de reacción y, por supuesto, la distancia de frenado. En alguna ocasión también ya les hicimos saber. Tenemos que hablar también de la acción de la fuerza de gravedad, ¿no? Y recordemos, ¿no? Porque no siempre somos conductores de vehículos. Si usted ha andado en bicicleta y ha tratado de frenar arriba y cuesta abajo con una pendiente muy pronunciada, es probable que haya experimentado que existen fuerzas invisibles que pueden provocarle dificultades, ¿no? Eso exactamente sucede con el tema de los vehículos motorizados, ¿sí? A veces es necesario conducir en una marcha baja para que usted aproveche el freno de motor y evite el recalentamiento de los frenos. Recordemos que es muy importante cuando hablamos de frenado que exista una fricción, un factor de rozamiento, sobre todo en los neumáticos, porque son más importantes de lo que generalmente usted puede creer. La superficie de contacto con la calzada no es mayor que la palma de la mano o la suela de un zapato, ¿sí? Si usted sale a pasear por un terreno resbaladizo, ¿qué zapatos elige? ¿Mm? Buena pregunta, ¿no? Aquellos con una suela de goma lisa o aquellos con ranuras. Opción 2, ¿no? Ya sea que vaya caminando o conduciendo, usted siempre dependerá del estado del pavimento. Así que tenga mucho, mucho cuidado. ¿Listo? Hablando de un siguiente tema, tenemos que referirnos precisamente a las características, precisamente de los vehículos y su influencia en la conducción. Podríamos aparentemente pensar que los automóviles se parecen mucho, pero en la práctica tienen diferencias que hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Digamos, su vehículo tiene tracción delantera, trasera o en las 4 ruedas. Está dotado de neumáticos que ofrecen seguridad.
preguntas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta sobre todo la atracción, la atracción. Y no olvidemos que tenemos también que evitar precisamente los resbalones a causa del agua. Por ejemplo, los neumáticos están gastados, no pueden alojar el agua para que no pierda el contacto con la calzada, pierde la capacidad de dirección, de frenado. Así que usted tiene, entre otras, algunas medidas a adoptar. Evite los movimientos grandes y bruscos del volante. Recomendación fundamental para esto y para otras emergencias. Afloje el pedal del acelerador para disminuir la velocidad, de modo que las ruedas recobren el contacto con el pavimento. No olvide que también la presencia de barro o nieve puede tener efectos similares al agua. Y sobre todo tenga mucho cuidado con los movimientos de volante cuando haya nieve amontonada, pues es fácil que el vehículo dé un culetazo o coletazo. Evite conducir por donde haya nieve a menos que ello sea totalmente imprescindible, ¿no? Entonces, siguiente temática que queríamos tratar en esta jornada, precisamente es la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Y vamos a decirle por qué. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad fue cuando se inventó la rueda. Sí, después se empezaron a construir los motores a gasolina, etcétera, y ustedes ya ven en qué campo de evolución estamos al momento. Pero, nos preguntamos, ¿nosotros como personas estamos hechos para responder a las exigencias del tránsito? Recordemos que hay una responsabilidad con la que usted asume su papel de conductor, ¿sí? Sobre todo en la cultura de tránsito. Si digamos, hay muchas personas irresponsables, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un tránsito más violento y agresivo y por lo tanto mucho más peligroso. ¿Por qué es importante que usted como conductor profesional sepa esto? Porque casi siempre carecerá parcialmente de ciertos indicios o estos se presentarán de un modo confuso o incluso no existirán. Digamos, cuando hay niebla o neblina, está oscuro, queda cegado por la luz y el resultado puede ser interpretaciones erróneas muy peligrosas. Una buena regla es mostrarse desconfiado de las propias percepciones y no conducir cuando se está cansado. ¿Sí? En este sentido, tenemos que manifestar que tenemos que referirnos, por ejemplo, a la falta de concentración, ¿no? Justamente fue sorprendido, no tomó en cuenta, se confió y perdió con mucha facilidad el control de su vehículo. Ante lo cual, no tuvo una capacidad de reacción, o sí, le bastó para reaccionar de manera oportuna, rápidamente, ¿no? Puede ser una situación. ¿Qué tiene que ver en esto la capacidad visual? Nos sorprendemos cuando vemos algún elemento que no está previsto, pues, sobre todo en la oscuridad, con imitaciones, ¿no? Cambios de iluminación, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en conservar esta capacidad visual en un buen nivel, ¿no? Y finalmente, tener que decir respecto de la percepción selectiva. Por la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor, nosotros funcionamos de tal manera que descubrimos lo que estamos dispuestos a ver. Es decir, lo que esperamos encontrar, ¿no? Dicho de otro modo, lo que no esperamos ver, tampoco lo descubrimos o tardamos mucho más tiempo en poder hacerlo, en reconocerlo. ¿Sí? Como decía nuestro capacitador en el seminario, el ojo percibe, pero el cerebro en cambio no procesa rápidamente la información. ¿Sí? Así que nosotros muy a menudo nos vemos expuestos a una gran cantidad de impresiones sensoriales. No tenemos tiempo de descubrir todo al mismo tiempo. Tenemos que seleccionar los estímulos e interpretar lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Sí? Eso es lo que se llama percepción selectiva. Ahora bien, hay un asunto
en el tema de la localización. Nosotros, para hablar de la localización, nos tenemos que referir a las limitaciones de nuestro ojo humano, ¿sí? En el cual nosotros, precisamente, vamos comprendiendo de mejor manera cómo funciona nuestro ojo. Digamos, la pupila regula la entrada de luz. La capacidad de reflexión del cristalino puede modificarse con una relajación o contracción. Justamente en el nervio óptico está lo que se denomina la mácula ciega. ¿Sí? Aquí es cuando prácticamente se refleja el objeto y puede ser o no puede ser percibido. Ya no hablemos en profundidad porque es un tema que probablemente no lo comprendemos total. Pero traigo este tema a colación porque consecuentemente de ello se dan las reducciones de la visión, ¿no? Y esto nos interesa porque una reducción influye significativamente en la capacidad de quien conduce. Por el contrario, un campo visual satisfactorio y una visión tal que le permita percibir nítidamente objetos a diferentes distancias durante el día y la noche es imprescindible para resolver las situaciones más complicadas de tránsito. Por eso es muy importante que usted comprenda que tiene que prestar atención y tomar medidas ante cualquier tipo de alteración de la vista que pudiera sufrir. Recuerde chequearse permanentemente este órgano importantísimo, ¿no? Y por supuesto, hablamos de otro tema. La conducción segura requiere de un equilibrio emocional. Y aquí hemos traído a colación algunos aspectos que es muy importante. ¿Por qué? Porque como antecedente tenemos que referirnos a las limitaciones de la capacidad del cerebro para procesar la información no solo en una estimación errónea y relación con la velocidad que vamos llevando, sino en qué tan capaces somos de captar información o qué tan capaces juzgamos la distancia de otros elementos, vehículos por decirles. Entonces la conducción segura requiere sobre todo de un equilibrio emocional. Y acá tenemos que traer a colación, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar la madurez, ¿no? Necesitamos justamente que estemos sobre el límite mínimo para poder corregir los errores que se vienen sobre la marcha, ¿no? Porque los jóvenes o conductores muy jóvenes no están preparados para aquellos, no son previsores, cometen mucho más errores, ¿sí? En el tema que tiene que ver con adaptación a la realidad, precisamente tenemos que decir que adaptarse a la realidad es poder distinguir qué conductas son adecuadas y en qué contexto, ¿sí? El tema de la identidad. Poseer una identidad implica tener una cierta idea clara acerca de quién es uno mismo. ¿Qué principios y valores tiene la persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que sabe y qué limitaciones tiene? El conocimiento de sí mismo, consecuencia del anterior, para que este conocimiento sea adecuado debe ser conocimiento real. ¿Qué significa? Un análisis precisamente consensuado, no con habilidades nobles, no con las supuestas respuestas que nosotros damos y aseveramos de una sobreestimación. Hay que ser realistas, ¿sí? Saber y conocer nuestros límites también. El autocontrol, el saber controlarse en situaciones que afectan nuestro lado más vulnerable, es también una muestra de lo que decimos, el equilibrio emocional. Responsabilidad. Y la responsabilidad puede incluso relacionarse directamente con la madurez, como una actitud positiva. Una persona madura no puede ser una persona irresponsable, ¿no? El desarrollo de lo moral. Durante la infancia todas las personas muestran egocentrismo, pero poco a poco esas expresiones van disminuyendo y gradualmente vamos comprendiendo
que para una convivencia en armonía hay que respetar reglas, ¿no? Las aceptamos, las cumplimos, tratamos de seguirlas según el mejor entendimiento, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver al desarrollo de la moral. Y finalmente, hablando de las conductas que precisamente implican riesgos para los conductores. Por cuanto traemos a colación nuevamente, ¿no? Investigaciones, datos estadísticos, estudios, precisamente han concluido que existen conductas o variables como las que están en la pantalla que facilitan precisamente que se produzcan accidentes de tránsito o situaciones conflictivas, ¿no? La impulsividad, por ejemplo, es cuando la persona actúa sin pensar, no previendo las consecuencias, y por lo general es negativa. Otra, el no asumir la culpa. Ciertas personas tienen una gran propensión a culpar a otros y se niegan a ver su propio comportamiento en el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Evaden su culpa con cualquier pretexto. El tema de la represión. Hay personas precisamente que tratamos, sabemos entonces, ¿no? Personas que tratamos de precisamente reprimir o dejar de lado los pensamientos que de alguna manera nos están impidiendo lograr nuestros objetivos, ¿no? De contemplar y comprender la realidad correctamente, en lugar de tergiversarla o reprimirla, puede resultar decisivo cuando conducimos un vehículo. Estamos hablando de conducción de vehículo. Se ha formado también una reacción, ¿no? Algunas personas, sobre todo más jóvenes, aún son tímidas, sienten temor de quedar en ridículo, albergan sentimientos contradictorios sobre sí mismas, quieren a la vez ser seguras, eventualmente osadas, pero por otra manera se sienten inseguras. ¿Cómo entrarían a resolver este conflicto? No es nada sencillo, ¿no? Se lo adquiere con mucho conocimiento, con un fortalecimiento de sus sentimientos y precisamente desechar la agresividad, ¿sí? El hecho de hacerse valer es muy importante. Alguien desea mostrar a sus acompañantes lo competente que es como conductor, se esfuerza por ello, pero puede derivarse de un alto precio a pagar. Es decir, ¿qué significa esto? No puede hacerse o sentirse superior al resto, ¿no? No puede aceptar desafíos, porque podría realizar una maniobra peligrosa. O puede pensar que necesita leccionarle a una persona, darle su merecido. Es un error. No tiene bajo ninguna circunstancia que mostrar a nadie lo que vale. Y finalmente, el estrés, ¿no? Las exigencias de la situación que está viviendo sobrepasan a veces la capacidad de conducir cuando hay este escenario, ¿no? Entonces, es un concepto que justamente tiene que guardarse con mucho cuidado. El estrés implica que la energía psíquica se convierte en angustia, provocando reacciones incorrectas en más. Así que guardemos mucho cuidado con este tema. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando quien conduce enfrenta un estado de cansancio? ¿Sí? Precisamente el cansancio es una causa importante de los accidentes de tránsito, principalmente los que se registran en carreteras. El conductor tiene una gran responsabilidad cuando siente que el cansancio va apareciendo, cuando se está cansado, ocurre, entre otras, lo siguiente. La percepción empeora. El juicio y las decisiones empeoran. Las reacciones y el humor empeoran. La coordinación psicomotriz empeora. La concentración empeora. Ojo, estamos hablando de un buen escenario. Entonces, ¿qué significa esto? El cansancio puede presentarse por distintas razones. Tratándose de la conducción de vehículo, la causa más corriente es quizás una combinación de esfuerzo físico y la monotonía. Conducir durante largo rato existe cierto trabajo muscular. El hecho de permanecer sentado todo el tiempo durante largas jornadas empeora la circulación de la sangre,
Ustedes saben, ¿no? ¿Qué sucede? Hay menor oxigenación de la sangre y la conducción se hace pesada para los ojos. Además, los diferentes ruidos también contribuyen al cansancio. Así que tenemos que guardar muchísimo cuidado con esto y bajo ninguna circunstancia combinarlo con alcohol y con drogas, porque esto prácticamente afecta a su rendimiento como tal en la conducción, ¿sí? Hablando ya de este caso como tal, tenemos que simplemente dar a modo de recomendación que el conductor necesita acumular experiencia detrás del volante. Las personas aprendemos durante toda la vida y eso es cualquier actividad. Existen diversas formas de aprendizaje y este tiene lugar de diversas maneras, pero siempre y para que el aprendizaje sea efectivo, se requiere de una actitud positiva frente a él y el reconocimiento de las deficiencias de los propios conocimientos. ¿Qué significa esto? Sin voluntad y sin la necesidad de querer aprender, no vamos a lograrlo. ¿Sí? Es importante la voluntad y la necesidad de aprender. En definitiva, tenemos que decir que al finalizar este capítulo, al finalizar esta capacitación, nosotros ya tenemos que contar con nuestras propias conclusiones acerca de qué es una conducción segura. Sin embargo, de aquello, siempre una recomendación no está de más, ¿no? Y no olviden que deberán transcurrir varios años antes de que usted pueda transformarse en un conductor seguro. Mientras tanto, no se permita creer que es lo más apto que el promedio al conducir. Si usted es joven y además es varón, tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente de tránsito que otros conductores. Por tanto, exagere su atención, la vigilancia y la prudencia al conducir. Distraer su atención solo un segundo mientras conduce por operar una radiocasetera, compactera, dispositivo electrónico, celular, alejar la vista de la vía, ¿no? Puede significar que usted reaccione tardíamente o con fatales consecuencias frente a una situación de tránsito compleja o inesperada. Por ello, evite distraerse. Recuerde que conducir exige toda su concentración. La conducción nocturna implica mayores exigencias. Cuente siempre con la posibilidad de descubrir algo inesperado y nunca mire los focos encendidos de los vehículos que vienen en sentido contrario. Un conductor seguro debe poseer una adecuada agudeza visual y un campo visual satisfactorio. Preste atención a cualquier alteración a la vista. El estrés y la velocidad alta provocan visión de túnel, que hace que se pierda información acerca de estímulos existentes al costado de la carretera. Ello impide reaccionar oportunamente. Evite conducir cuando siente estrés, así como también trate de no llegar a esta situación mientras conduce, y conduzca siempre a una velocidad que le permita controlar su vehículo ante cualquier imprevisto. Sea sensible a las condiciones del entorno. Si llueve o está con neblina, si el camino está en mal estado, con trabajos o con alto flujo vehicular o peatonal, por favor disminuya su velocidad y extreme su vigilancia y concentración. Sea amable con los demás al conducir y especialmente no se deje provocar por sus acompañantes ni por otros usuarios de la vía. No acepte desafíos, piques, carreritas, ni piense en darle a alguien su merecido. Usted no tiene por qué arriesgarse. Nunca conduzca cuando sienta cansancio o esté alterado, ya que tales estados aumentan sus posibilidades de correr riesgos y cometer errores. Y finalmente, lo que hemos dicho en todo momento, nunca olvide que el alcohol y la droga son sustancias que empeoran globalmente sus actitudes y aptitudes, ¿sí? Y el rendimiento general de quienes las consuman. No conduzca sin ingerido alguna de ellas y consulte a su médico si un determinado medicamento está tratando de afectar a su conducción. Usted ha percibido que el mismo ha afectado o está afectando a su manera de conducir.